Una pulsera mundialista súper fácil, puedes adaptarla a tu bandera. Sí, hoy vamos a crear un diseño sencillo pero con mucho significado porque vamos a usar los colores de la bandera de nuestro país. En mi caso los de Colombia, el amarillo, el azul y el rojo. Un diseño perfecto que puedes adaptar también a la bandera de tu país. Así que vamos a hacerlo paso a paso. Prepara tus materiales. Mi nombre es Ana y te doy la bienvenida. Empecemos. Voy a utilizar hilo de 0.8 milímetros de grosor en los tres colores amarillo, azul y rojo. Estoy utilizando en esta ocasión hilo taiwanés. Vamos a tomar 3 hebras de hilo, cada una de 60 centímetros. Estas medidas se adaptan a las medidas que voy a utilizar en este tutorial. Si quieres que te quede más larga o más corta, puedes utilizar medidas diferentes. Nos quedamos en uno de los extremos de las 3 hebras de hilo y con el encendedor vamos a quemar y adelgazar las puntas. Es súper fácil. Quemamos la punta del hilo durante algunos segundos con la llama de color azul. Con nuestros dedos giramos hacia arriba, cortamos las que nos quedan un poco deformes y ya nos quedaría listo para comenzar a trabajar. Lo primero que vamos a hacer es tomar un dijes tipo separador. En mi caso elegí este en forma de corazón. Pero si prefieres puedes utilizar también un balín de 6 milímetros y se va a ver súper bonito. Este lo vamos a pasar a través de las 3 hebras de los hilos y lo vamos a ubicar en todo el centro. Para esta parte es muy importante, primero, tener en cuenta que este dije tenga el orificio amplio para pasar los 3 hilos y lo segundo, que queden bien adelgazadas las puntas para que sea más fácil poder hacer esta parte. Entonces aquí vamos a ubicar este dije que acabamos de pasar en todo el centro. Verificamos uniendo los hilos en la parte de abajo donde están todas las puntas. Y cuando ya lo tengamos listo, entonces ya vamos a poder comenzar a hacer la siguiente parte del diseño. Vamos a ubicarlo en nuestra tabla de trabajo, tabla con gancho, donde sea que vayan a trabajar. Los hilos deben quedar ubicados en el orden del color de tu bandera o en el orden en que los vayas a trabajar. Voy a utilizar mostacillas calibradas número 8. Voy a utilizar los 3 colores de la bandera, pero más adelante al final te voy a mostrar variaciones que puedes hacer en este diseño. Voy a tomar estos 3 hilos y voy a adelgazar aquí las puntas. Recuerda que habíamos adelgazado, pero las que tenemos en el otro lado. Vamos entonces aquí a tomar ya lo que son los 3 hilos, los vamos a separar un poco y voy a comenzar inicialmente por el lado izquierdo donde tengo el hilo de color amarillo. Vamos a empezar a decorar nuestra pulsera y vamos a utilizar lo que son ya las mostacillas. Tomo el hilo de color amarillo y paso a través de este 3 mostacillas, las voy a también a pasar en color amarillo, que es el mismo tono del hilo que estamos utilizando. Vamos a unir estas mostacillas a el corazón que va en la parte central de la pulsera. Tomamos el hilo de color azul, pasamos aquí también 3 mostacillas en color azul, las unimos también aquí. Y ahora continuamos con el hilo de color rojo. Vamos a pasar aquí 3 mostacillas también en color rojo y hacemos exactamente lo mismo que ya les expliqué anteriormente. Organizamos nuestras mostacillas, nuestros hilos. Vamos a tomar el hilo de color amarillo que estaba hacia el lado izquierdo y lo voy a ubicar hacia la derecha pasándolo por debajo de los otros 2 hilos. Vamos a comenzar aquí el tejido. Traemos ese hilo amarillo y lo pasamos por encima de los otros 2 hilos guía de la pulsera, formando esta figura de P, y nos regresamos con este mismo hilo pasándolo por debajo de los 2 hilos guía. Vamos a sacarlo por encima de esta orejita, vamos a jalar, vamos a ajustar y aquí es importante siempre acomodar el nudo, pero también acomodar las mostacillas para que quede bien el diseño. Cuando ya lo tengamos listo, vamos a repetir nuevamente exactamente lo mismo. Pasamos el hilo amarillo, que sería el hilo anudador, por encima de los hilos guía y nos regresamos por debajo de los hilos guía, lo sacamos por encima de la orejita, vamos a jalar, ajustar y listo. Aquí ya hemos formado nuestro segundo nudo, vamos a realizar aquí el tercero exactamente igual y utilizando el mismo patrón de tejido que ya te he venido explicando. Vamos a hacerlo nuevamente por cuarta vez, es súper fácil, es muy bonito, espero que te animes que lo hagas y me puedes dejar abajo en los comentarios la bandera de tu país o en el color que lo vas a realizar. Y aquí vamos a realizar el quinto nudo, vamos a hacerlo exactamente igual y listo. Como puedes ver, hemos realizado 5 nudos y lo vamos a dejar ya así, de esta manera. Para continuar con nuestro diseño, entonces vamos a bajar el hilo amarillo que era con el cual veníamos realizando los nudos. Tomamos nuevamente otra tanda de mostacillas. En total vamos a utilizar 9, 3 en cada color.
Vamos a pasar cada mostacilla según el color del hilo, 3 en total. Y aquí seguiría el siguiente color en el caso de la bandera de Colombia, que es la bandera de mi país, el color azul. Lo pasamos por debajo de los dos hilos aquí guía de la pulsera, lo ubicamos hacia el lado derecho y vamos a comenzar a realizar nuevamente los 5 nudos exactamente igual como te los acabo de enseñar. Si te gusta este tipo de diseño, si quieres continuar aprendiendo más diseños conmigo, te invito para que te suscribas ya mismo y así no te vas a perder los próximos tutoriales que voy a traer para ti. Cuando hayas terminado de hacer los 5 nudos con el hilo de color azul, vamos a pasar de nuevo las 3 mostacillas en cada hebra de hilo y en mi caso voy a continuar con el hilo de color rojo, exactamente igual, lo vamos a pasar por debajo ubicándolo hacia el lado derecho y aquí vamos a realizar nuevamente 5 nudos exactamente igual de los que hemos venido realizando, pero ya cambiarías el color del hilo. Una vez y ya hayamos terminado los 5 nudos con este hilo, en mi caso de color rojo, vamos entonces a tomar los 3 hilos que tenemos fijos en nuestra mesa y a través de estos vamos a pasar un balín de 4 milímetros. Lo vamos a unir a el último nudo que hicimos en el color rojo. Vamos a jalar cada hilo para que quede bien ajustado. Y en esta parte final vamos a realizar un nudo sencillo utilizando las 3 hebras de hilo y este nudo nos debe quedar bien cerca a ese balín. Vamos a jalar cada hebra de hilo para que realmente quede bien ajustado y listo. Nos debe de quedar así esta mitad. Y aquí ya nos quedó lista la primera mitad. Vamos a repetir exactamente lo mismo en el otro extremo de la pulsera, exactamente igual. Y listo, miren, así nos debe ya de quedar. Ahora vamos a realizar los acabados para esta pulsera. Entonces, el primer acabado que les voy a proponer es, vamos a tomar uno de los hilos, en mi caso voy a tomar el de color amarillo, lo elegí al azar, voy a cortar dejando aproximadamente unos 2 milímetros y con el encendedor voy a quemar y voy a pegar haciendo presión sobre el nudo. Ten mucho cuidado de no ir a cortar o de no ir a quemar los otros hilos porque si no se te va a dañar la pulsera. Y aquí ya nos quedaría listo esta parte. Ahora, ¿qué vamos a hacer para darle el contraste del color amarillo que fue el hilo que acabamos de cortar? Bueno, en mi caso voy a tomar 3 mostacillas número 6 en color amarillo y las voy a pasar a través de las 2 hebras de hilo. Igualmente, si tú prefieres, puedes pasar 2 o puedes pasar una. Yo en este caso voy a pasar 3. Me parece que así queda bonita la pulsera. Pero pues para gusto los colores, así que elige el que a ti más te guste. Desde el centro del dije, en este caso desde el centro del corazón, vamos a dejar una medida que puede variar. Si tú quieres que el largo total sea 26 centímetros, puedes dejar 13 desde el centro hasta el extremo. Si quieres que te quede de 28 centímetros, puedes dejar 14. En mi caso voy a dejar 14 centímetros y aquí en esta parte final voy a realizar un nudo sencillo normal. Vamos a ajustarlo muy bien y solo quedaría cortar los hilos que quedan sobrando, quemar y pegar. Y listo, aquí ya está terminado este primer extremo de la pulsera. Vamos a repetir exactamente lo mismo en el otro lado, dejando también la misma medida y cuando ya la tengamos lista, queda súper bonita. Ahora sí, vamos a cerrar la pulsera. Puedes utilizar la técnica de tu preferencia. Para cerrar la pulsera yo voy a utilizar la técnica del nudo plano. Fijo todo a mi mesa de trabajo, tomo una hebra de hilo de 25 centímetros y comienzo aquí el tejido del nudo plano. Lo pasamos por debajo de todos los hilos que tenemos fijos en nuestra mesa, ubicamos este hilo en todo el centro y vamos a comenzar a realizar el tejido. Tomamos el hilo del lado derecho y lo traemos pasándolo por encima de los hilos fijos o centrales, formando aquí esta figura de P. El hilo de la izquierda lo pasamos por encima de este, nos regresamos por debajo de la unión de los hilos, lo sacamos por esta orejita, vamos a jalar, ajustar, repetimos lo mismo con el hilo de la izquierda, lo traemos pasándolo de encima formando este 4, el de la derecha por encima, por debajo de todos los hilos, lo sacamos por la orejita, vamos a jalar y listo. Vamos a repetir hasta completar 4 nudos planos completos para que el cierre quede más o menos de 1 centímetro. Si estás utilizando el hilo de 0.8 milímetros de grosor, recuerda que puede variar dependiendo del tipo de hilo que vayas a utilizar. Abajo en la descripción de este video te comparto el enlace del tutorial de explicado y detallado paso a paso de esta técnica, así como también la del nudo barril o franciscano si es la que prefieres. Cuando hayamos terminado ya los 4 nudos planos, verificamos que no quede ni muy ajustado ni muy flojo el nudo que acabamos de realizar
y aquí vamos a cortar los hilos que sobran, a quemar y a pegar. Y como puedes ver, estamos llegando a la parte final de la elaboración de esta pulsera mundialista. ¿Cómo te parece este diseño? ¿Te animas a realizarlo? Súper bonita, es un diseño diferente y como lo prometido es deuda, aquí les muestro algunas variaciones. En la parte final puedes dejar los 3 hilos y simplemente hacer un nudo en la parte final y va a quedar súper bonita. Puedes cambiar el corazón por un balín o si prefieres simplemente puedes armar tu pulsera utilizando las mostacillas en segmentos por colores. Por ejemplo, primero vas a armar el segmento en color amarillo, luego en color azul, luego en color rojo. Bueno, si estás utilizando la bandera de Colombia. Y en la parte final puedes simplemente pasar una mostacilla, no las 3, y mira cómo queda de bonito. Ya a partir de ese momento tú decides cómo la quieres armar, cómo la quieres crear. Espero que te animes, que hagas ese diseño porque de verdad que es precioso. Gracias a todos los nuevos miembros del canal y si te quieres unir es súper fácil. Aquí abajo está el botón unirte, haces clic y encuentras los 2 niveles con los diferentes beneficios. Nos vemos en un próximo tutorial. Gracias por ver. Chao, chao.